Buenas noches a todos. El motivo de que yo esté aquí pues ha sido un poco un tema de fortuna. El conferenciante que lo tendría que hacer pues por un problema personal no ha podido realizarlo y bueno, pues al final para rellenar el hueco y no fallar ningún miércoles, hasta el momento no hemos fallado ninguno, me ha tocado a mí. Entonces la conferencia, bueno, pues la he denominado Cartas, Personas y Sensaciones, una historia no postal. Básicamente, pues es una conferencia, voy a ir enseñando muy poquitas piezas filatélicas. De esas piezas filatélicas, unas son importantes, otras no tienen absolutamente ninguna importancia para nuestras colecciones, pero sí todas ellas tienen algún añadido. Estas piezas, por unas razones o por otras, pues yo no acabo de encajarlas en mi colección. Prácticamente son todas de guerra civil, que es lo que colecciono mayormente, de los dos bandos, alguno de ninguno, simplemente la guerra pasó por ellas y dañó a sus remitentes. Cayó en mis manos hace muchos años el cuaderno de revista de Filatelia número 2, 42 cartas y 2 comodines de don José Antonio Navarrete, que se editó en 1995. Me pareció una manera diferente de ver la filatelia, hermosa, comprometida, y desde entonces cada vez que llega a mis manos alguna pieza de estas características, pues la miro con otros ojos y le agradezco al hombre que me lo hiciera ver así. También en una conferencia de las celebradas en Sofima, y a las que antes era habitual asistente, pues Fernando Alonso García, que es miembro de la Real Academia de la Historia, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española de Filatelia, en un corrillo decía que las cartas teníamos que empezar a leerlas, porque no solamente era un tema filatélico, sino que era un tema histórico y tenían que dejar de ser de alguna manera una ciencia auxiliar de la historia, sino que la filatelia tenía la suficiente enjundia como para ser historias en sí misma. Entonces, bueno, también Fernando Alonso García es el autor del estudio número 7 de nuestra sociedad, AFINET, los porteos impresos en España. Y bueno, continuamos. Bueno, pues comienzo con una carta, la he titulado, pequeño capítulo le he titulado Un finés en el ejército de Franco. Tan solo fueron 14 los fineses que vinieron a luchar en el ejército sublevado. De ellos, 4 cayeron durante la guerra y 10 pudieron regresar vivos. En el bando republicano fueron bastante más, alrededor de 225, de los que 67 dejaron su vida por nuestras tierras. Bueno, pues esta carta, veis, no es ni más ni menos que una carta de Monción a Gens, en Finlandia. El fechador es de Zaragoza y lleva marca del Estado Mayor de la Primera División de Caballería y censura militar de Monzón muy poquito visible. La verdad es que la censura es muy poquito visible, ¿vale? Pero bueno, esta carta, el remitente es Carl Hasman Gogi, de Mote Gogi, que nació en Helsinki el 6 de julio del 97, cuando esta formaba parte del Imperio Ruso. En el seno de una familia socoparlante y por parte de su madre era un aristócrata. Y era una familia con una antigua tradición militar. Como podéis ver, bueno, pues este es el buen señor, el Gogi. La carta está fechada en Monzón y al final le pone dónde le tiene que remitir, dónde recibe cartas, dónde le tiene que remitir la correspondencia, que es el consulado de Finlandia en la calle Prim 39 en San Sebastián, España.
¿Por qué tengo esta carta aquí? Bueno, pues esta carta, este hombre era un verdadero aventurero. Este hombre no tenía ninguna necesidad de venir aquí como vinieron muchísimos combatientes a ganarse los garbanzos. O sea, este hombre cuando vino aquí era millonario. Este señor luchó, era militar profesional, luchó en la Guerra Civil Finlandesa con la Guardia Blanca y fue actor y director de Hollywood. Interpretó, si os suena la cara, interpretó al comandante del Zeppelin en Ángeles del Infierno en 1930, dirigida por Howard Hughes y protagonizada por Jan Harlow. Perdonad mi inglés, pero es lo que hay. Luego hizo otras muchas películas. Bueno, pues en el 27 hizo Hotel Imperial, Muy Confidencial en el 27, El Despertar en el 28. Y bueno, pues esto, siendo relativamente famoso, acudió a combatir en la Guerra de España para el bando. El vídeo no va. ¿Perdón? ¿Perdón? Bien. Para combatir la guerra, pues en el bando, acabada la guerra, pues siguió luchando en el bando, acabada la Guerra Española, siguió luchando en el ejército finlandés, en la Guerra de Invierno. Que era la guerra entre la Unión Soviética y Finlandia, que comenzó con la invasión soviética en Finlandia el 30 de noviembre del 39. Luego participó en la guerra de continuación, que era la guerra de Finlandia y la Alemania nazi contra la Unión Soviética, entre el 41 y el 44 como parte de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, básicamente estos son pósters de las producciones que hizo. En fin, un verdadero aventurero. Aquí presento otra carta. La he titulado Celo Defensor. Esta es una carta, yo la tengo mucho cariño, es muy bonita. No tiene ninguna particularidad especial, pero bueno, ahí está. Podéis ver, bueno, es una carta de Valladolid, Alemania. Y podéis ver que se ve parte de un sello, parte de una viñeta arrancada y con un matasello encima. En mi opinión, esto no es un capricho del matasellador, el poner ahí un matasello, sino que el censor hace esto por celo, por hacer su trabajo bien. Podéis ver que esa viñeta la ha arrancado de adelante, es una viñeta grande, es el arquero, el 10 céntimos del arquero del auxilio de invierno, la arrancó, vio que no había nada y la pegó por detrás y volvió a poner un matasello para verificar que no había sido un capricho que había hecho, sino que había cumplido con su trabajo. Os voy a presentar un ejemplo, bueno, pues adquirido por mí recientemente. ¿Veis esta viñeta? Bueno, es una viñeta muy grande, es una viñeta que tiene como 5x5 más o menos, del Consejo Municipal de Albacete, de la Comisión de Refugios, cupón por refugios, impuesto transitorio 5 céntimos. Bueno, pues esta la acabo de adquirir y como podéis ver, lleva un texto por detrás y parte de otro texto censurado. Bueno, es una curiosidad, pero de alguna manera es lo que hay. Pero bueno, con esta carta, una vez dicho esto, nos vamos a fijar en algo curioso. En el destinatario y en el remitente. Vemos que el remitente es Alfredo Lambruschini. Y vemos que el destinatario es Nicolás Lambruschini. Y bueno, ¿quién eran estos señores? Bueno, pues Alfredo Lambruschini. Bueno, pues Alfredo Lambruschini, junto con su hermano Ángel, fundaron una casa de cambio en la Rambla de Santa Mónica, en Barcelona. Y su otro hermano Nicolás era el administrador. Alfredo estaba muy relacionado con el fascio italiano y era miembro de los servicios de inteligencia italianos en la ciudad, en Barcelona. La familia se exilia en Italia en el comienzo de la Guerra Civil, pero los hijos de Alfredo, que ya nacieron en España, se llamaban Guillermo y Nicolás, se incorporan al ejército rebelde y el primero muere en combate siendo alférez provisional. Esta casa de cambio, bueno, tuvo mucha relación comercial con Florencio Pujol, el padre del ex honorable Jordi Pujol, y parece ser que por ahí pudo empezar parte de su fortuna.
esa que donó a sus hijos. Nicolás había nacido en Italia y tenía esta nacionalidad, y los otros dos hermanos en Chile y tenían la nacionalidad chilena. El hijo, el que falleció, pues el alférez provisional, pues era Guillermo Lamborghini Paricio, murió con 19 años, camisa vieja de Falange en el regimiento Zaragoza, según esta esquela que publicó El Norte de Castilla el 22 de septiembre del 38. Y bueno, pues una vez fallecido, como podéis ver, lleva la bandera italiana y la bandera española. Y a este tal Guillermo Lamborghini se le trasladó al Valle de los Caídos en la segunda comitiva que se hizo de Valladolid el 7 de octubre del 59. Supongo que, bueno, pues en las próximas sacas que hagan del Valle de los Caídos, pues le sacarán, si le tienen que sacar, y si no. El padre del fallecido, Alfredo, es decir, el remitente de la carta, una vez empezada la guerra, cuando volvió de Italia, fue el agente consular que había en Valladolid y jefe del Fastio Mario Mina en Valladolid. El Fastio Mario Mina era una sucursal del Fastio italiano, o había un Fastio en Sevilla, otro en Valladolid, otro en Salamanca, en las principales ciudades que dominaban el ejército nacional. Y bueno, pues esta sede del Fastio, bueno, Mario Mina, que fue un héroe italiano que falleció en el asalto a Villa Ibarra, en la defensa de Villa Ibarra en Sigüenza, en la batalla de Guadalajara. Y bueno, pues aquí os pongo la Casa del Barco, entre la calle Muros y Gamazo. Esta casa está desaparecida y aquí era donde estaba la sede del Fastio Mario Mina. Este sobre pues es de Valladolid, del Fastio Italia Alesterio, Fastio Mario Mina, Valladolid. Bueno, va dirigida a la editorial Boeri. Debería de ser, pues, se hicieron muchísimas tarjetas conmemorativas y bueno, pues Ediciones Boeri de Víctor Manuel Boeri pues se dedicaba a ello. Entonces, bueno, pues una carta de Fastio Italiano en el Estéreo, Mario Mina, de Valladolid a Italia. Y bueno, pues con este buen señor concluimos. Esta es, bueno, pues esta es la brigada irlandesa. La brigada irlandesa la conoce muy poquita gente. Filatélicamente hay muy poquitas piezas. Entonces, las dos piezas que yo presento aquí son relativamente raras. Y bueno, pues son el Pupas. Ahí lo he titulado, el Pupas. Hasta marzo, entonces, bueno, pues esto es una carta dirigida a un legionario irlandés. Entonces, al empezar la guerra civil en el 36, el general O'Duffy, que fue un general que participó en la liberación de Irlanda de la Gran Bretaña, decidió poner en marcha una bandera de voluntarios irlandeses católicos que estuvieran dispuestos a luchar contra los sublevados, junto a los sublevados. Los voluntarios irlandeses formarían banderas de la Legión, los mandos serían hispano-irlandeses, los voluntarios irlandeses preferiblemente no lucharían contra los nacionalistas vascos, por ser católicos y según ellos también porque tenían tanto derecho a la separación de España como los 6 condados de Ulster, del norte de Irlanda del Norte. Entonces, bueno, pues no estaban dispuestos a combatir contra los nacionalistas vascos. Entonces, bueno, pues esta carta, pues hasta marzo del 37, la correspondencia que se dirigía a estos irlandeses se centraba en Dublín, en Stitch, desde donde se enviaba a Lisboa, y a partir de esa fecha, a partir de marzo del 37, se dirigía al apartado 71 de Lisboa. Bueno, pues como podéis ver, legionario tal, 135 compañía, batallón, compañía, brigada irlandesa, Spain, apartado de correos 71, Lisboa, Portugal. Entonces, bueno, pues de estas cartas pues hay muy poquitas, yo creo que deben de ser 2 o 3. La primera expedición de voluntarios estaba formada prácticamente por jefes oficiales y
y no salió de Irlanda como podría preverse, sino salió de Liverpool el 13 de noviembre de 1936. Al llegar a Cáceres, el grueso de los voluntarios estuvieron varias semanas sin estar en contacto con el frente de batalla, no tenían ninguna experiencia de combate y necesitaron ser instruidos por oficiales españoles. Como veis, esta carta es en dirección contraria, es de un irlandés a Irlanda, y la correspondencia que nació en Italia con destino a Irlanda pues era recogida y trasladada a Lisboa para evitar la censura española. No estaba permitido el uso del correo general y se conocen dos cartas, se conocen dos ejemplares circuladas desde Cáceres a Sligo. Esta es una de ellas. Esta el otro día comentábamos con Julio, formaba parte de la colección de Félix Gómez Guillamón y pues nunca pensé poder disponer de ella. Y bueno, ¿por qué le decía a esta gente yo el pupas? Pues vamos a ver. Le decía el pupas porque, bueno, eran grandes bebedores y tuvieron muchos problemas con otros soldados. Incluso con unos marroquíes hubo un muerto de por medio y con muchos españoles. Tuvieron muchísimos problemas durante su instrucción en Cáceres. El 16 de febrero del 37 los irlandeses sufrieron su bautizo de plomo. Y durante una hora estuvieron pegando tiros en Cienpozuelos y cuando acabó el combate se dieron cuenta de que habían tenido su primer combate contra una columna de falangistas canarios. Es decir, que fueron víctimas de fuego amigo y fue la batalla más importante que tuvieron durante toda la guerra civil. Posteriormente, bueno, aparte de las bajas que tuvieron, pues de los 500 irlandeses que vinieron, pues 130, 140 llegaron a estar ingresados por gripe, otros tantos con heridas propias. Y bueno, pues en marzo del 37 entraron en la ofensiva de Titulcia, pero en segunda fila y tampoco llegaron a combatir. Bueno, pues el 17 de junio del 37 estaban embarcando en Lisboa rumbo a Dublín. O sea, el Pupas fueron aquí unos desgraciados. La verdad que esta gente vino aquí a no hacer nada. Bueno, otra carta. La titulo Solidaridad sin límite. Pues es una carta muy sencillita. Es una carta de brigadas internacionales. Es de la Garriga en Barcelona, Holanda. Es un fechado de puente del 27 de julio del 37, el franqueo de 60 céntimos, que se corresponde con un porte ordinario para la tarifa de 1 de abril del 37. De alguna manera aquí lo interesante, pues que va dirigida a Edo Fimen, que era el secretario general del Sindicato del Transporte, del Sindicato Europeo del Transporte. Como podéis ver, es una carta desde el Hospital de la Garriga, del Hospital Militar de la Garriga en Barcelona, y bueno, pues aquí este Edo Fimen debía de tener secretaria o secretario y el texto pone en flamenco: recibido de un compañero herido en el Hospital de la Garriga de Barcelona y censurado en relación con la guerra civil. Bueno, lleva una viñeta de eso. Y bueno, pues ¿quién era este señor? ¿Quién era este señor? Pues Edo Fimen se convirtió en secretario de la Internacional del Transporte. Fimen organizó un movimiento de resistencia en los puertos europeos para los envíos a la España nacional. Esta organización consistía en espiar y trasladar información a la España republicana para el conocimiento de sus autoridades, así como el retrasar lo más posible los mismos, poniendo todas las trabas a su alcance y obstaculizando su libre circulación. También los marineros que hacían escala en puertos españoles controlados por los rebeldes o nacionales recopilaban datos militares que se transmitían a la República a través del ITF. Ya en julio del 36, la ITF había hecho un llamamiento a sus organizaciones afiliadas para evitar el envío de armas a las fuerzas franquistas, y tuvo bastante éxito en el puerto de Amberes, por ejemplo. También recaudaron dinero para la ayuda a los familiares de los trabajadores del transporte españoles, muertos o
o capturados. Y en septiembre del 36, Zimen envió a su colaborador más cercano, a su mano derecha, a Nathan Nassan, a España para saber de primera mano y organizó comités de ayuda a los brigadistas militares holandeses heridos o capturados en España. Y cuando se repatriaban a Holanda, incluso hasta que consiguieron trabajo, pues tenían una asignación económica que le puso a su disposición Edo Zimen. Bueno, pues Edo Zimen es un personaje importante dentro de lo que es la Guerra Civil Española en holandés. Esta es otra carta, bueno, después de profesor aventurero. Este es como el Gogi que vino aquí, el finlandés, la primera carta que os he enseñado, pero de un brigadista internacional. Como podéis ver es Kenneth Sacker, el nombre en clave Plaza del Altozano, Socorro Rojo Internacional número 17, Albacete, España. El Socorro Rojo número 17 era el nombre, la dirección en clave para dirigir la correspondencia a miembros del batallón Abraham Lincoln. Bueno, pues Kenneth Sacker era un aventurero. Bueno, vamos a ver por qué era un aventurero. Bueno, esto es el dorso de la carta. En el dorso podemos ver el tránsito por la estafeta móvil de las brigadas internacionales y la censura de las mismas usada en Albacete, que es esta censura. Y bueno, pues el fechador. ¿Y quién era este hombre? Pues cuando tenía 16 años, pues partió rumbo a Shanghái. Se escapó y se fue a Shanghái. Se embarcó y ya está. El 18 de abril del 37, a bordo del buque París, llegó a España, se embarcó con dirección a España, llegó el 1 de septiembre del 37, sirvió en el batallón Lincoln, y en la 15ª Brigada Internacional, y fue además líder de sección. Fue el único líder de sección del Abraham Lincoln no comunista, judío y no comunista. Su última unidad fue la compañía de ametralladores de esta brigada y terminó con el rango de cabo. Luchó en las batallas de Fuente de Ebro, Teruel, Segura de Baños, en las retiradas y en las ofensivas del Ebro. Fue herido en acción el 24 de agosto del 37 y fue capturado por 2 veces y logró escapar las 2 veces. Regresó a los Estados Unidos el 15 de diciembre del 38 a bordo también del París. Y el 23 de enero del 42 se alistó en el ejército de Estados Unidos, luchó en la Segunda Guerra Mundial en el 509 Regimiento de Infantería Paracaidista como comandante de la compañía. Llegó a capitán, luchó en las batallas del sur de Francia, de Anzio, las Ardenas, alcanzando pues, el grado de capitán. Dejó el ejército como capitán en el 45 y bueno, pues siguió siendo un aventurero. Comenzó una carrera civil vendiendo seguros, pero vendiendo seguros, yo no sé qué clase de seguros vendería, porque aterrizó en Beirut 24 horas después de la llegada de los marines en el año 58. Y durante la guerra de Vietnam, Sacker estuvo 18 meses en Vietnam como civil. Realmente, bueno, pues donde había guerra él estaba, alguna historia tendría tras de sí, un verdadero aventurero. Murió el 3 de mayo del 2001, es este señor que veis aquí. Y bueno, esta es su lápida en el cementerio Arlington de Washington, en el cementerio militar de Arlington en Washington. Pues un verdadero aventurero. Bueno. Y esta yo tenía un camarada, esta es especial, estas 2 cartas son especiales para mí y por varias razones. Bueno, pues la primera, estos son niños en Morelia. Los niños, 456 niños españoles fueron llevados a México
en el vapor México de bandera francesa a petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español. Y bueno, con las gestiones del Comité a los Niños Españoles que presidía la esposa del general Lázaro Cárdenas, que en aquellos tiempos era presidente de México, pues estos niños fueron a Morelia, a la escuela España-México, donde bueno, pues, se suponía que los iban a educar mientras durase la guerra, y al final se quedaron allí en México. Podéis ver el membrete escrito a mano, Vicente Guerrero, Escuela España-México, Morelia, Michoacán, México. Y el otro es de su hermano, Juan Guerrero, Secretaría de Educación Pública, Escuela España-México, Morelia, Michoacán, República Mexicana. Imaginaros la tristeza que, bueno, las cartas tienen el membrete impreso, tienen la franquicia, perdón, vuelvo me he ido para atrás, aquí y aquí. La franquicia que otorgó el general Lázaro Cárdenas a los niños para que pudieran escribir a su casa. Lo realmente triste es que estos dos niños escriben a su padre, Manuel Guerrero, y escriben a su madre, Rosario Arias o Arcos, Rosario Arcos, y las llaman camaradas. No me imagino yo a mis hijos o a mis nietos llamándome camarada. Es algo que no va... Primero, que no esté en estos tiempos, y luego el adoctrinamiento político de que esas criaturas podrían tener. Llamar a tu padre camarada, pues no me parece lo más acertado, tiene un punto sentimental. Y luego estas cartas pues van dirigidas, como podéis ver, al Puente de Vallecas, que es mi barrio. Yo nací aquí, en el Puente de Vallecas, y por eso me gusta. No tienen más historia. Avenida de Fermín Galán, la avenida de Fermín Galán. La avenida de Fermín Galán es lo que era, antiguamente se llamaba, antes de llamarse Fermín Galán, era la carretera del barrio, que era la carretera del barrio a Doña Carlota, que era un barrio que había más arriba de Vallecas. Y siempre se ha conocido por la carretera del barrio y se sigue conociendo por la carretera del barrio. Este es el Puente Vallecas, aquí están las vías del tranvía de la época, aquí está la parada del metro, ahí está la calle Fermín Galán. Y Fermín Galán, pues es... A ver, espera un momentito, aquí está. La calle anteriormente, como os digo, se llamaba Carretera del Barrio. Fermín Galán era un capitán de infantería, sus primeros estudios los hizo en la Escuela de Huérfanos de Guadalajara, y intenta hacer carrera en Marruecos, mandando fuerzas de la policía indígena y posteriormente del tercio. Hace bastantes actos heroicos en la zona y no se siente recompensado como él pensaba que debían de haberle recompensado. Y bueno, pues se hace republicano y dirigió un levantamiento que hubo en Jaca en el año 30 a favor de la República y fue hecho prisionero, sometido a un consejo de guerra y fusilado. Es un protomártir de la que aún no había nacido la República del 14 de abril del 31. Su nombre se impuso a muchas calles en toda España, entre ellas Vallecas. Cuando acabó la guerra, pues inmediatamente los ganadores de la guerra cambiaron de nuevo el nombre a la calle y ahora mismo se llama Peñaprieta, que es la cumbre principal que hay de las Fuentes Carrionas en el límite entre Palencia y Cantabria, y bueno, pues al lado del circo glaciar donde nace el río Carrión. Estas cartas les tengo cariño porque por Peñaprieta, siendo yo niño, iba a mi colegio de la Ciudad de los Muchachos todos los días. Por eso un poco la historia de esta carta. Cultura y guerra. Pues esto es algo muy sencillito, muy sencillito. Esto es una carta dirigida a Valencia, desde Albacete, dirigida a José Bernabé, confechador de Albacete de 1937, y
José Bergamín, que era miembro, no miembro del gobierno, era un importante intelectual republicano. Al dorso, como podéis ver, es el capitán Jeff Lass, Brigadas Internacionales, Socorro Rojo Internacional, Plaza del Tozano, Albacete. Al dorso se aprecia el remite, es el poeta holandés Jeff Lass, capitán de Brigadas Internacionales, y que estuvo muy implicado en la organización del Congreso de Cultura celebrado en Valencia y del que fue impulsor José Bergamín. Durante la guerra, José Bergamín, este señor, presidió la Alianza de Intelectuales Antifascistas, fue nombrado agregado cultural en la Embajada Española en Cádiz, donde se ocupó de buscar apoyos morales y económicos para la República. Su nombre está asociado a todas las empresas culturales durante la contienda. Escribe en la revista El Mono Azul, bueno, en un montón de revistas, Cuadernos de Madrid, y preside en el 37 en Valencia el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que reunió a más de un centenar de intelectuales llegados de todas las partes del mundo. Durante la República, Bergamín alcanzó su cúspide de prestigio intelectual. Se exilió una vez acabada la guerra, volvió en el 58 y consiguió no ser expulsado durante unos cuantos años, pero en el 61 pues firmó un manifiesto contra Fraga y Barne y le volvieron a echar, se tuvo que volver a ir. Y bueno, pues luego volvió ya de nuevo en el 63, no, le expulsaron en el 63 y luego ya pues volvió definitivamente en el 70. Esta es la historia de Bergamín un poco. Y este es Jeff Lass, que es un poeta irlandés y holandés muy importante, muy conocido. Ingresó como miliciano en el batallón Sargento Vázquez en septiembre del 36 y desde su llegada a España hasta mediados del 37 combatió junto al coronel Julio Mandala. A mediados del 37 el capitán Lass fue enviado al Hospital de Madrigueras de Albacete con un castigo por su elección sexual. La verdad es que en aquellos tiempos se pensaba que la homosexualidad era una enfermedad y a este señor le trataron psiquiatras porque en Madrigueras, muy cerquita de Albacete, se trataba las desviaciones sexuales. Se suponía que se corregían y bueno, yo creo que no se corregía ninguno, pero disimulaban y al final conseguían sus fines, que era librarse de ese tormento. Cuando salió del hospital se quedó en Madrigueras como instructor en el campo de entrenamiento de brigadas internacionales que se encontraban en la zona. En julio del 37 se desarrolló, como hemos dicho antes, el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura y por su calidad de poeta y escritor pues fue el elegido como delegado de Holanda para participar en las sesiones. Esto fue el 4 de julio. Se volvió muy crítico con la Unión Soviética y con el Partido Comunista Español y Lass decidió marcharse de España en septiembre del 37. A finales de ese mismo año y sin su presencia, los comunistas le realizaron un consejo de guerra por su condición de capitán del Ejército Popular y lo condenaron a muerte. Afortunadamente el hombre se había ido. Residió en Noruega por su condición de apátrida y murió en el 2012. Residió en Noruega y Holanda, en toda Europa, pero bueno, es un poeta importante y quedó muy marcado por la guerra civil española. De hecho, sus escritos, pues raro es el escrito en el que no entra. Y bueno, pues este es el correo por Porfirio. Todos habéis oído hablar de los buzones neutrales. Bueno, Porfirio era el vicecónsul de México en Málaga y el hombre pues montó un buzón neutral. El funcionamiento de este correo era muy sencillo. Málaga, hasta que fue tomada por el Ejército Nacional, por el Ejército Rebelde, pues sufrió una represión. Los nacionalistas o los que apoyaban a Franco sufrieron una persecución terrible. Entonces Porfirio
Porfirio Merdú, pues puso su casa y sus medios a disposición de estas personas perseguidas. ¿El buzón neutral funcionaba? Pues de esta manera. La gente escribía cartas, las entregaba abiertas en el consulado y sin sobre. Se introducían en un gran sobre que nunca pesaba más de 2 kilos, se llevaban al consulado británico y en los destructores británicos que atracaban todos los días en el puerto de Málaga y se dirigían a Gibraltar, pues se llevaban a Gibraltar. En Gibraltar se entregaban al consulado de México en Gibraltar y desde ahí se expedían las cartas a la España nacional, por decirlo de alguna manera. Y viceversa, exactamente igual. Esta carta se entregó en el consulado de Cádiz en México, va al viceconsulado de México en Málaga a través vía Gibraltar. O sea, se manda a Gibraltar y de Gibraltar con estos destructores británicos se enviaban a Málaga y de ahí se encaminaban. Bueno, pues aquí son lo que he dicho antes de leer las cartas. Esta carta es de Sevilla a Málaga y esta es de Málaga. Bueno, no sé exactamente dónde va. Tengo que mirarlo. No sé dónde va. Y bueno, pues podéis ver que las cartas se entregaban abiertas y decía: te ruego la mandes por el consulado y léelo antes, no vaya a ser que diga alguna cosa indiscreta. O sea, que de alguna manera se entregaban para no tener problemas y que era una autocensura. Y bueno, pues en esta es exactamente igual. Aquí dice: Porfirio se une a vuestras hermanas para enviaros abrazos y aseguraros que mientras esté bajo mi custodia no pasará nada. Viva México, Salvador. Pero bueno, ese era el buzón neutral. Pero Porfirio es un Schindler. O sea, bueno, esto es una carta de Puente Genil, igual, al embajador de México en Gibraltar, de Puente Genil, que era de eso. Porfirio era Porfirio Merdú fue un Schindler. El consulado era su propia casa, que se llamaba Villamaya, que es esta casa. Entonces, en el número 19 de la calle República Argentina de Málaga. Refugió y salvó a más de 500 personas de ambos bandos, primeramente a los nacionales. Y cuando los italianos y los nacionales ayudados por los italianos, ocuparon Málaga, pues empezó a ayudar a los republicanos represaliados, en este caso por los que había en toda la ciudad. Estaba casado con Concha Altoaguirre, hermana del poeta Manuel Altoaguirre, de la generación del 27 y relacionado estrechamente con el sector cultural republicano. Y también era hermana de Luis Altoaguirre, que lo fusilaron los milicianos en Málaga por no secundar una huelga, de conducir un tranvía y no secundar una huelga. No pudo hacer nada para liberar a su cuñado de la muerte. Se apoyó en el cónsul argentino y en viviendas de conocidos para ocultar gente. ¿Cómo ocultaba este hombre la gente? Pues mira cómo la ocultaba, ni más ni menos. Este es un plano de Villamaya con la distribución. ¿Veis? En la cocina, fulano, fulano y fulano. En el pasillo, fulano. En la habitación de Pepito, cuarto de Doña María, pues fulano, fulano y fulano. Y era un plano de cómo los alojaba. Más de 500 personas consiguió librar de la muerte este hombre. Este es Porfirio Merdú de joven. Envió a su familia a Orán para poder disponer de más espacio en Villamaya. Y luego, una vez acabada la guerra, pues fue sometido al temido expediente de depuración de responsabilidades que elaboró un instructor militar, porque como también ayudó a los republicanos, y se salvó gracias a las declaraciones de muchos de sus refugiados nacionales. Hubo que esperar hasta el año 86 para que Merdú recibiera un homenaje por parte de los refugiados de Villamaya. La verdad es que este hombre, pues,
recientemente se ha escrito algún libro de él y es un héroe. O sea, cuando hablamos del correo por Porfirio, no solamente es un bufón neutral, es fue un centro de refugio para nacionales y republicanos, para los dos bandos. Y bueno, ya vamos, ya para terminar, esto es una cosa muy sencillita, muy cariño, que le tengo mucho cariño. Y digo, siempre hay un lugar para el amor. La tarjeta no tiene nada, es una tarjeta de Barcelona, la colonia Onder de Bauken, en Mars, en Holanda. El texto es el bolero de la guinda. Este hombre, del que hay más correspondencia y se han vendido muchos sobres, escribe a su mujer y en vez de decirle cariño te quiero y te echo mucho de menos, pues le escribe la letra de un bolero que estaba entonces en auge, que se llama La Guinda. Bueno, pues podéis ver que dice en los labios rojos, en los blancos dientes de tu boca linda, 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 pues un poema musicalizado. Este poema, bueno, pues lo escribió el español Pedro Mata Domínguez, que es autor de numerosas obras de teatro, poesía, novelas con varias adaptaciones al cine. Y la música y la interpretación es de Eusebio Delfín y Figueroa, que es un cubano de una familia muy adinerada de la aristocracia cubana. Fue director general de la contabilidad de la Secretaría de Hacienda de la República de Cuba. Su estilo se hizo muy popular basado en la interpretación, en interpretaciones que incluían poemas musicalizados, como es el caso de La Guinda. Y os pongo 10 segundos. Una guinda roja, roja, roja. Deja que la coja, deja que la muerda, que no se me pierda. Entre la blancura de tus dientes chicos. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y bueno, pues se ha salido un poquito de lo común. Si queréis hacer intervenir, poner en marcha vuestros micrófonos y me preguntáis o hablamos o lo que os apetezca. Bueno, Julio, yo primero quiero darte la enhorabuena porque bueno, esto es un estudio histórico postal. Dices que no sabes dónde enclavarlo, pero es un estudio histórico postal de arriba abajo, vamos. Es genial, me ha encantado y eres un fenómeno. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, Eres un fenómeno. de todas maneras, yo creo que eso lo dices porque me aprecias, porque no le No, veo porque yo el fuste, la no, verdad. sí que lo Muchas tiene, sí que gracias. lo tiene. Y tú lo Muchas sabes que gracias. lo tiene. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguna cosilla más? Lo dice Armax, estas son las piezas que no puedes meter en tu colección. Tienes cartas de la primera división de caballería. Bueno, he dicho algunas, pero por ejemplo... Es la primera que veo en mi vida. Ah. Y cartas de finlandeses, ida y vuelta de irlandeses. Sí. Estas son las cartas que tiene uno cuando tiene 5.000 cartas de guerra civil, más o menos, ¿no? No, esto fue la suerte de que nuestro buen amigo y ya fallecido, al que, bueno, pues todos queríamos, Félix, pues antes de fallecer decidiese compartir su colección con todos nosotros. Y bueno, pues cosas de él, porque realmente así fue. Y luego la suerte de que salió todo de golpe y no hubo quien aspirar a comprar todo, porque si esta colección de Félix, en vez de salir como salió toda de golpe, sale una pieza hoy, otra pieza mañana y otra, pues seguramente que no las tendría. Bueno, es que hay gente que dice que la filatelia en estos momentos va muy mal y eso debe ser señal de que no colecciona. Sí. Yo creo que no ha estado mejor para un coleccionista la filatelia española que ahora, ¿no? Sí. Porque, como comentábamos yo hace unos días, a mí me dicen que voy a comprar bloques enteros de la colección de Guillamón hace 20 años y no me lo puedo creer. Porque encima las cartas descritas enteras, ¿no? Sí. Una cosa
y además un hombre que hasta su último momento ha estado trabajando. De hecho, la colección de italianos suya ha sacado un volumen que la verdad es que no es un libro al uso, es simplemente su colección escaneada y encuadernada. Espera que os la enseñe un momentito. Es su colección. Aquí. ¿Veis? Es su colección. ¿Se ve? Ahí, sí. Bueno, más o menos. Y es eso que es su colección escaneada y encuadernada, no tiene más. Bueno, pues a mí me sirve de apuntes, ahí tengo anotado 1000 cosas y lleno de apuntes para mi colección de italianos. La verdad que el hombre ha sido muy trabajador y afortunadamente nos ha dejado escrito 1000 cosas. Sí, tiene... Siempre son los temas que queríamos luego hablar. Por ejemplo, el problema es que no se conocen los libros y no hay forma de comprarlos y la mala distribución. Pero, por ejemplo, nadie que haga guerra civil, y es muy difícil encontrar un coleccionista que no toque por algún lado la guerra civil, no puede faltar en su casa los 7 o 8 libros de Guillamón. Claro. Y en particular los de guerra, los de las marcas de campaña. Entonces, es así. La pena es que no se conocen los libros. Yo tenía mucha amistad con Guillamón sin conocernos, sino por teléfono y por carta, y le mantenía vivo escribir. Sí, la verdad es que sí. Él decía que se le estaba olvidando hablar, y era cierto, tenía 93, no 94 años, pero no escribir, y escribía a máquina. De ahí los libros como son. Y no tenía correo, no tenía dirección de mail, por lo cual había que escribir de verdad. Había que escribirle, sí. Había que escribirle y él te contestaba, ¿no? Bueno. Un gigante. Sí, la verdad es que sí. Un auténtico gigante. Se les ha ido un gigante, sí. Bueno. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Si no hay más intervenciones... Julián, enhorabuena. Dime. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Me ha llamado la atención el texto al dorso de la viñeta de Albacete, sí. Escrito en inglés, que no sé si es de época, pero me ha parecido que es de época, y pone en la parte visible, nosotros también tenemos sellos de tasa a beneficio de los prisioneros, y debajo sigue el texto, pero está tachado. No sé si es censurado o no, o si es de época o no, pero bueno, me ha llamado la atención el texto al dorso de la viñeta de Albacete que has mostrado antes. Sí, yo creo, por lo que yo no sé inglés, por Mario me dijo que era algo, vamos, me dijo, él me compró la viñeta en mi nombre en una subasta de Barcelona hace bien poquito, pues la última de Soler creo que fue, y él sabe algo de inglés y me dijo que era alguna censura. Voy a ver si soy capaz de limpiar el texto. Y somos capaces de dilucidarlo. Me puedo llevar un chasco que no sea... En las dos líneas superiores que se lee claramente pone: nosotros también tenemos sellos de tasa a beneficio de los prisioneros, pero después el texto está emborronado y me ha llamado la atención simplemente. Lo que voy a hacer va a ser que te lo voy a enviar y tú, que eres filólogo inglés, me lo verificas, si te parece. Abuso de ti. Era por la curiosidad más que nada. Pues gracias, te lo voy a enviar. Muchas gracias. Gracias. Julián, yo solamente felicitarte por la charla que nos diste, que las piezas me parecieron fantásticas, o sea, fuera de lo común. La verdad que enhorabuena, Julián. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, ya la semana que viene tenemos aquí presente a José María, que nos hablará, y nos iremos viendo, si os parece, ¿vale? Bueno, pues hasta la semana que viene. El miércoles que viene José María nos hablará y... ¿Os aburriré? No nos vas a aburrir. ¿Qué va? Seguro que no. Llevo 50 diapositivas. Nada, estupendo.
Tomar un tranquimacín antes. Bueno, venga, saludos a todos. 150 dicho, 150. No, 150, 50. Si tiene 150, a mitad de charla apagamos el cacharro. Se están poniendo de moda, y el otro día lo comentamos, estuve viendo una de RAID de 15 minutos. En mi empresa también todas las webinars que nos hacen de formación nunca pasan de 15 minutos, porque dice personal que a partir de los 15 minutos la gente se dispersa y no se aprovecha el tiempo. Y la verdad es que las conferencias 15 minutos funcionan muy bien, te mantienen la atención y no se hacen pesadas. Y de cualquier tema, cualquiera aguanta 15 minutos. O sea, que por muy aburrido que sea. Pues esa es otra manera de hacer una charla de estas, de que cada uno que participe, que venga con una pieza y enseñar una pieza y describirla y tal. Pues eso vamos a hacer, esa era un poquito la idea, Jaume, porque realmente ya tenemos marzo, tenemos febrero y marzo comprometido, pero seguramente que en abril, mayo vamos a tener ya problemillas para conseguir gente. Entonces, lo tenemos que plantear de alguna otra manera, porque mantener una charla cada semana es agotador. Sí, además es que estoy seguro de que todos tenemos aquella pieza suelta que nunca vas a montar una colección, pero que nunca te vas a separar de ella porque es una pieza excepcional por lo que sea, ¿no? Y este tipo de charla, pues a lo mejor es la ocasión para compartirlas, ¿no? Sí, pues yo creo que vamos a tener que ir pensando en algo así. Porque, por ejemplo, los de mi oficina hacen una charla diaria. Pero claro, los de mi oficina... Tiene 2 horas y 38 minutos. Sí, pero es que ahí están todos los grandes oros sudamericanos, desde Canadá hasta la Patagonia. No, pero no es un problema de que sepan mucho, es un problema de que ellos saben aguantar 2 horas y 38 minutos. Eso es imposible. Pero van a su ritmo, van al ritmito suyo, joder. Nosotros 2 horas y 38 minutos lo aguantamos en una terraza de un bar tomando un par de cañas con los amigos. Pero claro, nos daría tema. Tendríamos que cenar, volver a... Sí. Pero sí, están 2 horas y pico. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues buenas noches. Espero que os hayáis divertido, que lo hayáis pasado bien y la semana que viene nos vemos, si os parece. ¿Vale? Bien. Un saludo. Hasta luego. Un saludo a todos. Hasta luego.